Buenas tardes. Nuevamente los saludamos con el gusto de presentarles, compartirles nuestra catequesis desde casa. Continuando con nuestro tema, estamos aquí para ser santos. Hagamos una oración para iniciar nuestro tema de hoy. Ya que hemos concluido nuestro camino pascual, Señor Jesús, queremos seguir caminando contigo, sabiendo que tú, que eres fiel a tu promesa, estarás con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y ya que estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, queremos pedirte, Espíritu Santo, que con tu fuerza nos ayudes para seguir avanzando en nuestra lucha espiritual para alcanzar la santidad. Amén. Y bien, vamos a hacer nuestro acostumbrado repaso que aprendimos del tema anterior. Aquí nosotros anotamos 5 puntos que queremos compartir con ustedes acerca de lo que aprendimos. Número 1, dice, aprendimos que los laicos tenemos 2 tentaciones. Bueno, 2 tentaciones. La primera, cuando nos queremos dedicar solo a la iglesia, solo a las tareas eclesiales, y dejamos a un lado todas las responsabilidades que tenemos, cada uno de nosotros, según nuestro estado de vida. Segunda tentación, ¿cuál es? A ver, ¿alguien la anotó? ¿Alguien la tiene por ahí anotada? Ah, muy bien, ándele, muy bien. Cuando hacemos una separación ilegítima entre la fe y la vida. Muy bien. Número 2, aprendimos que somos llamados a la santidad porque, como dice San Pablo, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, porque a cada uno de nosotros Dios nos eligió para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Número 3, aprendimos, por lo tanto, que Dios nos llama a la santidad por medio de Cristo. En el número 4, anotamos de lo aprendido una frase hermosísima del Papa Francisco, si se recuerdan, si la subrayó por ahí. Ándele, exacto, esa frase es. Número 4, aprendimos que la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Finalmente, en el número 5, aprendimos que todos estamos llamados a la santidad. Bien, entremos en nuestro tema de hoy. En el tema anterior vimos que todos somos llamados a la santidad, vocación que debemos cumplir en la iglesia y en el mundo. Y quedamos de ver en este tema esa pregunta, ¿qué es el mundo? Recordemos que en la tarea inicial, cuando hicimos la introducción a este nuevo bloque de catequesis, en la tarea inicial tenemos en los puntos 4 y 5 unas preguntas. ¿Sí se recuerdan? ¿Sí las tiene anotadas por ahí? Muy bien. ¿Qué es el mundo y cuál es su rostro? Ahora, vamos a trabajar con estas 2 preguntas. Si pasamos, mis queridos hermanos, una mirada rápida al pensamiento de San Juan, sobre todo en el Evangelio, vemos que utiliza varias veces la palabra mundo, y en el pensamiento de San Juan, la palabra mundo representa a la humanidad pecadora que no es merecedora del amor salvífico de Dios. En este tema, en estas preguntas, ¿qué es el mundo y cuál es su rostro?, estudiaremos el concepto de mundo que los papas San Juan Pablo II y el Papa Francisco nos muestran en sus documentos. Y vamos a ver el documento de los laicos fieles a Cristo del Papa San Juan Pablo II. En el número 1, recuerde que
que todos los documentos se llaman según la primera frase que los papas utilizan en latín. Y este documento, Christi Fidelis Laici, los laicos fieles a Cristo, así inicia el número 1. Fíjese cómo dice: los fieles laicos a Cristo pertenecen a aquel pueblo de Dios representado en los obreros de la viña. La viña es el mundo entero que debe ser transformado según el designio divino en vista de la venida definitiva del reino de Dios. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Aquí el Papa está haciendo referencia, cuando dice la viña es el mundo entero, está haciendo referencia a ese pasaje de San Mateo, capítulo 13, versículo 38. Es la conclusión de ese pasaje que habla de ese hombre propietario de un campo, y el hombre siembra buena semilla, llega su enemigo, siembra cizaña, y luego van los trabajadores y le dicen, etc. Y cuando ya Jesús se despide de la multitud y va con sus discípulos, estos le dicen: explícanos qué significa esa parábola. Y Jesús empieza diciendo: el campo es el mundo. Muy bien. Y también el Papa hace referencia en este texto, en este número de su documento, el número 1, al pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 7. Si tiene su Biblia, busque el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 7, donde habla de los obreros de la viña. Y lo vamos a leer. Dice: sucede en el reino de los cielos lo mismo que pasó con un jefe de familia que salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña y los envió a su viña. Salió después cerca de las 9 de la mañana. Aquí ya llevamos 2 movimientos. Salió en la madrugada y dice salió después cerca de las 9 de la mañana. Y se encontró en la plaza con otros que estaban desocupados y les dijo: vayan ustedes también a mi viña. Y fueron a trabajar. El patrón salió otras 2 veces, como al mediodía y como a las 3 de la tarde, en busca de más trabajadores. Ya llevamos 4 movimientos. Finalmente salió a eso de las 5 de la tarde y vio a otros que estaban sin hacer nada y les dijo: ¿por qué pasan todo el día ociosos? Contestaron ellos: porque nadie nos ha contratado. Dijo el patrón: vayan también ustedes a mi viña. Muy bien, entonces este es el texto central del documento del Papa San Juan Pablo II. Siempre en los documentos los papas utilizan un texto del Evangelio como parte central, medular del documento. Y este pasaje del patrón que busca obreros para su viña es el centro de este documento. Y en este pasaje hay 3 aspectos que debemos de resaltar. Primero, si el patrón, si el dueño de la viña va y busca constantemente trabajadores a la viña, entonces el primer aspecto a resaltar es la inmensidad de la viña del Señor. Un campo inmenso, sin límites, un campo inmenso. Segundo aspecto a resaltar: la multitud de personas, hombres y mujeres, que son llamadas por Él y que son enviadas a trabajar en la viña. El tercer aspecto, el llamado: vayan también ustedes a mi viña. Esta última frase, que encontramos 2 veces en el texto, significa
lo vamos a ver en el texto, en el párrafo, en el documento, en el párrafo número 2, tiene un significado. Recuerda cuando veíamos en el tema anterior quiénes son llamados a la santidad, que el Papa Francisco dice: no pensemos solo en los ya beatificados, solo en los canonizados. Y dice él: la santidad no es solo para los obispos, los sacerdotes, los religiosos. ¿Se acuerdan? Bien, pues vamos a ver aquí el número 2 del documento, lo que dice San Juan Pablo II. El llamamiento del Señor Jesús: vayan también ustedes a mi viña, no cesa de resonar en el curso de la historia desde aquel lejano día. Se dirige a cada hombre que viene a este mundo. La llamada no se dirige solo a los pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a todos. También los fieles laicos son llamados personalmente por el Señor. El mismo Señor, en efecto, continúa diciendo el número 2, invita a todos los laicos y los envía a todas las ciudades y lugares donde Él está por venir. Muy bien. Ahora debemos de recalcar que los fieles laicos no somos simplemente obreros que trabajamos en la viña, sino que somos parte de la viña misma. Esto es muy importante, mire, dice en el número 8 el documento, dice: los fieles laicos no son simplemente los obreros que trabajan en la viña, sino que forman parte de la viña misma. Esto es algo bien importante. Aquí el Papa se está refiriendo al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, cuando dice Jesús: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Queridos hermanos, queridas hermanas, somos más que obreros. Esto debemos de subrayarlo, pero no solo en el cuaderno, sino en nuestro corazón, en nuestra vida. Somos más que obreros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Esto significa que no solo pertenecemos a la iglesia. Usted no solo pertenece a la iglesia, sino que somos iglesia. Miren, el obrero cumple su jornada diaria y recibe su salario. El que va y canta, pues dice: yo solo vengo a cantar, y si no me toca, pues no vengo. Pero los que somos iglesia, hemos recibido el llamado para ir con Cristo. Dice, fíjese, terminamos de leer en el número 2. Dice: han recibido en efecto la invitación de parte del Señor, que los envía a todas las ciudades y lugares donde Él está por venir. Somos parte de Cristo, queridos hermanos, queridas hermanas. Somos ese Cristo que quiere llevar su salvación, su perdón, su sanación, su liberación. Él quiere que usted y yo seamos sus manos, sus brazos, sus pies, para alcanzar a todos los hombres de toda la tierra. El mundo, pues, es un campo inmenso donde somos enviados por el Señor para santificarnos. Pero ahora surge otra pregunta: ¿cómo es el mundo? Ya vimos cuál es el mundo, pero ahora surge otra pregunta: ¿cómo es el mundo? Dijimos el punto número 5 de la tarea original. O sea, ¿cuál es su rostro? Para esto vamos a leer el documento del Papa Francisco en el párrafo número 2, y dice: no es de esperar aquí un tratado sobre la santidad, tampoco definiciones de este tema, o un análisis acerca de los medios de santificación. Fíjese, aquí el Papa Francisco primero empieza diciendo de qué no trata el documento, de qué no trata.
Dice, no es un estudio sobre la santidad. No es un documento que contiene definiciones acerca de la santidad. Tampoco es un documento para analizar los medios de santificación. Entonces, ¿de qué trata? Dice, mi objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad. Una vez más. Ya Dios nos llamó a la santidad. Para eso nos creó. Ya el Papa San Juan Pablo II nos envía un documento sobre el llamado a la santidad. Dice el Papa Francisco, quiero hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, encarnándolo en el contexto actual, con sus riesgos, sus desafíos y sus oportunidades. Riesgos, desafíos y oportunidades. Aquí empezamos a ver, pues, cómo es el mundo, cómo es su rostro. Y vamos a ver, regresamos al documento de San Juan Pablo II, en el número 3, dice, ¿cuál es el rostro actual de la tierra y del mundo? Dice, es muy grande la diversidad de situaciones y problemas que hoy existen en el mundo. Es absolutamente necesario guardarse de las generalizaciones y simplificaciones indebidas. Es muy grande y diversas las situaciones y problemas del mundo. Dice, sin embargo, es posible advertir algunas líneas de tendencia que sobresalen en la sociedad actual. Sobresalen algunos de esos problemas, de esas situaciones en la sociedad actual. Y luego dice, así como en el campo evangélico, crecen juntamente la cizaña y el buen grano, también en la historia, teatro cotidiano de la humanidad, se encuentran arrimados el uno y el otro. Y a veces, dice el Papa, a veces profundamente entrelazados, mezclados. Fíjese, profundamente mezclados, el bien y el mal, la injusticia y la justicia, la angustia y la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver algunas de esas situaciones, de esos problemas que el Papa señala. Dice que es posible identificar. Y empieza hablando de la indiferencia religiosa. ¿Y qué es la indiferencia religiosa? Dice en el número 4. Mediante el uso de una libertad sin límites. ¿Qué quiere decir eso? Libertinaje. Mediante el libertinaje, el hombre arranca las raíces religiosas que están en su corazón. Se olvida de Dios. Lo considera sin significado para su propia existencia. Lo rechaza, poniéndose a adorar diversos ídolos. Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, nos encontramos tantos comentarios en nuestra propia familia, en nuestra propia casa, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, comentarios como, la religión no me interesa. Yo estoy bien sin la religión. Cada quien es libre de creer lo que quiera. No estoy contra Dios, pero no lo necesito. Otra situación o problema que señala el Papa es el de las violaciones a que está sometida la persona humana, y dice en el número 5. El ser humano está expuesto a las formas más humillantes y aberrantes de instrumentalización, que lo convierten miserablemente
en esclavo del más fuerte. Y el más fuerte puede tener diversos nombres, llámese ideologías, poder económico, sistemas políticos inhumanos, tecnocracia científica, avasallamiento de los medios masivos de comunicación. Y otro problema es el de los niños, otro problema grave. Dice, ¿quién puede contar los niños que no han nacido? Porque han sido matados en el seno de sus madres. Los niños abandonados y maltratados por sus propios padres. Los niños que crecen sin afecto ni educación. Ahí tenemos otro problema grave. Y otro es la pobreza y falta de trabajo. Continúa diciendo el número 5. En algunos países hay poblaciones enteras que se encuentran desprovistas de casa y de trabajo. Les faltan los medios más indispensables para llevar una vida digna del ser humano. Algunas carecen hasta de lo necesario para la propia subsistencia. Tremendos recintos de pobreza y de miseria. Finalmente, dice el Papa en el párrafo número 6, acerca de la conflictividad. Dice, por último, no podemos dejar de recordar otro fenómeno que caracteriza la presente humanidad. Quizás como nunca en su historia, la humanidad es cotidiana y profundamente atacada y desquiciada por la conflictividad, que se manifiesta en el nefasto enfrentamiento entre personas, entre grupos, entre categorías, entre naciones y entre bloques de naciones. Es un antagonismo que asume formas de violencia, de terrorismo, de guerra. La familia humana, termina diciendo el Santo Padre, se encuentra así dramáticamente turbada y desgarrada en sí misma. Bien, mis queridos hermanos, pero esto no debe desanimarnos. No debe desanimarnos el ver cómo es el mundo, cómo es su rostro. Y mire, si nos regresamos al número 3, hay un comentario muy importante del Papa. Dice, es necesario pues, fíjese, es necesario pues mirar cara a cara este mundo nuestro con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas. Un mundo cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presentan problemas y dificultades muy graves. Y ya vimos algunas, como dice el Papa, o algunas líneas de tendencia que hay en la humanidad. Y también, como dice, es necesario mirar cara a cara este mundo. Quiere decir, mirarlo cara a cara, mirarlo sin miedo, que no tengamos miedo. Y para esto, mire, vamos a leer el documento del Papa Francisco en el número 32, un comentario muy importante. Dice, no tengas miedo a la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. ¿Y qué es lo que el Padre pensó para usted y para mí, para cada uno de nosotros cuando nos creó? Dice San Pablo, otra vez, carta a los Efesios, capítulo 1. Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y estuviéramos ante Él irreprochables por el amor. No tengas miedo a la santidad, porque es la manera de llegar a ser lo que el Padre pensó y para ti y para lo que el Padre te creó. Y luego
sigamos leyendo al Papa Francisco ahora en el número 34. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano. A veces pudiéramos pensar, es que esto de la vida de la santidad es que tengo que ser muy tarugo, que los demás van a decir, cómo es menso, cómo es débil. No, dice, no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad, de nuestra nada, de nuestro polvo, de nuestro ser débil. Es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia, con la fuerza de la gracia de Dios. Nuestra santidad, nuestra lucha por la santidad. Y como dijera un novelista francés de finales del siglo XIX, Léon Blois, en la vida existe una sola tristeza. Fíjese, esto hay que subrayarlo. En la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. No tengamos miedo, mis queridos hermanos, porque fíjese cómo dice, regresamos ahora al documento de San Juan Pablo II, en el número 17. Algo bien importante. Los fieles laicos deben considerar la vocación a la santidad, antes que una obligación exigente, como un signo luminoso del infinito amor del Padre que los ha regenerado para llevar una vida de santidad. No tengamos miedo, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, fuera temores. ¿Qué es la santidad? Bueno, es que Dios es muy exigente, es que esto es una exigencia muy difícil. ¿Quién podrá alcanzar la santidad? Dice el Papa, antes de ver el llamado a la santidad como una obligación exigente, dice, veámoslo como lo que es, el signo más grande del amor que Dios tiene por usted y por mí, porque Él nos creó, nos pensó y nos puso aquí en esta tierra para ser felices, para ser santos. Ahora, aquí surge otra pregunta. ¿Por qué somos enviados al mundo? Bueno, ¿por qué no nada más en la iglesia? ¿Por qué somos enviados al mundo? Ese es el tema siguiente. Vamos a concluir con una oración. Pidámosle al Señor Jesús que estas catequesis nos sirvan, Señor, para avivar en nosotros el deseo de ser santos. Y pidamos al Espíritu Santo que infunda en cada uno de nosotros un verdadero anhelo por alcanzar la santidad. Y pidámosle a María, dice el Papa Francisco, ella es la santa entre todos los santos. Pidámosle a María, nuestra madre, nuestra patrona, que nos muestre el camino de la santidad y que nos acompañe siempre. Amén. Y antes de despedirnos, quiero dejarlos con una frase. No les voy a decir qué significa esta frase, se los dejo de tarea y van a saber por qué les dejo esta frase. Es de una filósofa y escritora rusa del siglo XX, Ayn Rand, y dice: puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Adiós.